Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy entonces vamos a trabajar nuestra guía correspondiente a todo el tema de conjuntos. Inicialmente vamos a empezar con una actividad introductoria en la cual tenemos nuestro primer momento, que es el de exploración. La actividad inicia con la siguiente pregunta: ¿qué es para ti un conjunto? Ustedes van a decir con sus palabras qué es un conjunto. Entonces, se puede afirmar que un conjunto es una colección de objetos, símbolos o entidades bien definidas que reciben el nombre de miembros o elementos de conjunto. Por ende, los objetos, elementos o seres individuales que componen un conjunto, a lo que ahora en adelante llamaremos elementos, es decir, todo lo que hay dentro de un conjunto lo llamamos elementos. Según el enunciado anterior, di los elementos que componen cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos o los objetos que tienes a la mano para recibir la clase? Entonces tú, por ejemplo, puedes poner cuaderno o computador, si trabajas en un computador, o celular, ¿cierto? Lápiz. Entonces, esos son los elementos que tú vas a escribir. Lo mismo vas a hacer en esta segunda parte, las personas que componen tu familia. Si tú vives con tu mamá, si tú vives con tu abuela, si tú vives con tu papá, entonces escribes esos elementos. Tus hermanos. Y los colores del arco iris también vas a escribir esos elementos. Los elementos que son los colores del arco iris. Luego vamos a tener una segunda actividad. Esta actividad es opcional. Si tú tienes la posibilidad del recurso tecnológico, puedes observar el siguiente video y responder a estas dos preguntitas. Pones este video en tu navegador y después respondes a estas dos preguntitas. Esta actividad es opcional para que puedas aprender un poco más sobre el tema. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora lo que es una representación de conjuntos. Nosotros podemos representar un conjunto mediante un diagrama de Venn. Esta representación gráfica que estamos viendo aquí es un diagrama de Venn. Es una forma sencilla de visualizar los conjuntos y las relaciones entre ellos, mediante la utilización de esquemas gráficos llamados diagramas de Venn, que es este que tenemos aquí. Están compuestos por una región cerrada, que generalmente es un rectángulo, o sea, este grande, el cual representa el conjunto universal, es el conjunto que representa todos los elementos que tengamos dentro de él. Y dentro de cada conjunto, los elementos a graficar. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos nuestro conjunto C, tiene los elementos 0, 7, 1 y 3. Mi conjunto C es el que está dentro de esta bola amarilla, este círculo amarillo. Mi conjunto P son los elementos 9, 0, 7 y este otro 0 que están dentro del conjunto rojo. Y mi conjunto J serían los elementos 0, 7, 1 y 12 que están dentro de este círculo violeta. Entonces, cuando un elemento está dentro del conjunto, se utiliza este símbolo E para decir que pertenece. Y cuando no está, significa el símbolo pero tachado, para decir que no pertenece. Por ejemplo, yo puedo decir el 9 pertenece al conjunto P. ¿Cómo haría esa representación? Yo diría de esta forma. 9, como 9 está dentro del conjunto, entonces yo digo 9 y utilizo el símbolo 9 pertenece al conjunto P. Miremos que los conjuntos se nombran con letras mayúsculas, ¿listo? Entonces, 9 pertenece al conjunto P. Pero miremos, por ejemplo, el 1. El 1 está dentro del conjunto C y el conjunto J, pero no está dentro del conjunto P. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el 1 no pertenece, utilizaría este símbolo. El 1 no pertenece al conjunto P. ¿Por qué el 1 no pertenece al conjunto P? Porque no está dentro de este. Miren que el 1 no está dentro de este círculo rojo, que es el conjunto P. Por ejemplo, yo puedo decir el 6 pertenece al conjunto U, al conjunto universal, porque está dentro del rectángulo. El conjunto U es este conjunto que es el rectángulo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 6 pertenece porque está dentro del rectángulo. 6 pertenece
6 pertenece al conjunto U, ¿cierto? Recordemos que debe ser con mayúscula porque los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Entonces miren que este sí está dentro del conjunto. Como está dentro del conjunto, entonces decimos que pertenece. Pero por ejemplo analicemos otro. Por ejemplo, el 12 no pertenece al conjunto C porque no está dentro de este círculo amarillo que son los elementos del conjunto C. Entonces, por ejemplo, 12 no pertenece al conjunto C. Pero, por ejemplo, si no lo analizamos como está dentro del rectángulo, como sigue estando dentro de este conjunto U que es el universal, 12 sí pertenece al conjunto U. Entonces 12 sí pertenece al conjunto U, ¿cierto? Porque el conjunto U, recordemos, es este conjunto grande, este es el conjunto universal, este conjunto que me contiene a todos los otros conjuntos. Entonces es muy importante que tengamos claro ese concepto. Recordemos que para nombrar un conjunto nosotros tenemos varias formas. Tenemos dos específicamente, una que es por extensión, que es nombrando cada uno de los elementos, o por comprensión, que es nombrando una característica, una propiedad o una regla que tenga el conjunto que estamos hablando. Por ejemplo, por extensión, este conjunto es 2, 4, 6, 8. Yo puedo decir, este conjunto, por ejemplo, por comprensión, son los números pares menores que 10. Por ejemplo, este conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 está nombrado por extensión. Miren, por extensión es como cuando yo extiendo algo, nombrando cada uno de sus elementos. Al nombrar cada uno de sus elementos lo estoy nombrando por extensión. Si yo nombrara este conjunto por comprensión serían todos los números naturales menores que 10, porque miren que solamente llega hasta 9. Por ejemplo, este conjunto serían los números impares. ¿Por qué sé que son los números impares? Porque tienen los puntos suspensivos. Si tiene los puntos suspensivos significa que continúa. Si no tiene los puntos suspensivos significa que no continúa. Y por ejemplo, este conjunto D serían las vocales. Lo estoy nombrando por extensión porque estoy diciendo cada uno de sus elementos. Ahora, por comprensión es cuando nombramos esa característica que es común a todos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, esta X, esto significa X tal que X. Lo que quiere decir es que todos los elementos cumplen con esta condición, ¿cierto? Esto es lo único que representa, no nos debemos de dejar confundir por esto. Esto simplemente lo escribimos para representar que todos los números que están dentro de ese conjunto cumplen esa condición, o todos los elementos. Por ejemplo, son los números impares menores que 10, números impares menores que 10. Entonces aquí yo lo estoy nombrando por comprensión, porque estoy nombrando la característica. Si fuera por extensión, entonces yo empezaría todos los números impares menores que 10. 1, 3, 5, 7 y 9. Si yo lo nombrara por extensión sería de esta forma, nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, en este otro que son las vocales. Las vocales aquí ya es por comprensión y ya por extensión lo podríamos ver acá. Podríamos ver aquí los elementos por extensión nombrando cada uno. Y X tal que X son dígitos. Los dígitos son los números que se componen solamente de una cifra. Entonces miren, los números que son dígitos son aquellos que se componen solo de una cifra. Entonces sería este conjunto. Por extensión sería esta forma. 0, 1, 2, 3, 4. Esto sería por extensión. Y aquí, cuando nombramos esa característica, es por comprensión. Aquí tenemos entonces una actividad número 1. En la actividad me están diciendo que define si los elementos pertenecen o no pertenecen al conjunto. ¿Cómo hago yo para saber si pertenece? Pues si está dentro de este conjunto A. Entonces miremos el conjunto A. El conjunto A tiene los elementos 2, 4, 6, 8, B, M, U, N, I, 1, 7 y P. Entonces analicemos. B pertenece. Como B está dentro de este conjunto, aquí lo tenemos como un elemento, entonces B pertenece. Entonces vamos a escribir el símbolo de pertenece.
Entonces aquí escribimos ese símbolo de pertenece. Miremos el 5. El 5 pertenece al conjunto. Miremos los elementos 2, 4, 6, 8. No está dentro del conjunto. Como el 5 no está, no pertenece. Entonces escribimos el símbolo no pertenece. Hacemos el mismo procedimiento con cada uno. Solamente es escribir si pertenece o no pertenece. En la actividad B nos dicen cuáles son los elementos de los conjuntos. Nos están dando los elementos por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque nos están dando la definición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos están pidiendo que lo hagamos por extensión, o sea, que nombremos cada uno de los elementos. Entonces me dicen, X tal que X es un planeta del sistema solar. Entonces yo empiezo, Mercurio, Venus, Tierra, y así sucesivamente continúo con todos los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, es un barrio de Medellín. Aquí con que escriban 2 o 3 barrios es suficiente. Podemos decir, entonces, Granizal, podemos decir Belén, podemos decir, por ejemplo, Santa Cruz, ¿cierto? Podemos escribir algunos elementos. Y, por ejemplo, X tal que X es uno de los últimos presidentes de Colombia. Para esta parte se pueden ayudar, le pueden preguntar a algún papá o a la mamá que les colabore con ese punto. Por ejemplo, podemos empezar con el presidente que tenemos en este momento, que es Iván Duque, Álvaro Uribe, Santos, ¿cierto? Entonces van a escribir los nombres de esos presidentes. Y aquí me están diciendo que ustedes escriban 2 conjuntos por comprensión y 2 por extensión. Entonces ustedes solamente los deben escribir. Por ejemplo, un conjunto por extensión, los números pares menores que 10. Por ejemplo, otro conjunto por comprensión, las estrellas del cielo, no los tengo que nombrar. Y 2 conjuntos por extensión, recuerden que por extensión es nombrando todos sus elementos. No se nos puede olvidar, por extensión es nombrando sus elementos y por comprensión es nombrando la característica. Entonces simplemente vamos a escribir 2 conjuntos por comprensión y 2 conjuntos por extensión. Eso es lo que vamos a hacer en esa tercera parte de la actividad. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que son las operaciones de conjuntos. Nosotros vamos a ver 2 operaciones que son la unión y la intersección. La unión de conjuntos se define como los elementos que pertenecen a un conjunto o que pertenecen al otro, ¿cierto? Es decir, en la unión de los conjuntos deben aparecer todos los elementos que pertenezcan a A o pertenezcan a B o pertenezcan a los dos. Entonces, nosotros sabemos que, como habíamos visto, la lógica proposicional se representa como con la disyunción, con el conector lógico O. Y entonces son todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Miremos este conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, para hacer la unión son los elementos que están en un conjunto y están en el otro, ¿cierto? Que están en un conjunto o están en el otro. Entonces empiezo. Yo tengo los elementos del conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los que acabo de escribir aquí. Y no debo volver a escribir estos no los voy a volver a escribir porque ya los había escrito, no los debo escribir 2 veces. Solamente voy a escribir los que me hacen falta, que son 8, 9 y 10. Entonces aquí ya me quedaría la unión de los dos. Son los elementos que están en A o están en B. Y miremos un segundo ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo unas frutas. El conjunto A es mango, ciruela, uva, naranja, manzana, sandía. El conjunto B es durazno, melón, uva, naranja, sandía y plátano. Entonces, ¿qué hago? Voy a escribir los elementos del primero. Mango, ciruela, uva, naranja, manzana, sandía. Escribo durazno que no está repetido, melón que no está repetido. Como naranja está repetido y uva está repetido, pues no los debo volver a escribir porque ya los escribí. Y me quedaría faltando plátano, entonces escribo plátano. Sandía también está repetida, no la debo volver a escribir, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos todo el conjunto completo. Son los elementos que están en A o están en B. Y gráficamente se representa de esta forma. Son todos los elementos que están en A y están en B. Eso sería la unión. Ahora, ¿qué pasa con la intersección? La intersección son los elementos que están en A y están en B al mismo tiempo. Es decir, son solo los que se repiten. En la intersección son solo los que se repiten. En la unión son los que están en los dos. En la
intersección son solo los que se repiten. Aquí son solo los que se repiten. Se representa con este simbolito, que es como una herradurita, como una V al revés. Esa es la intersección. La unión se representa con una U. La intersección con este simbolito, que es como una herradurita, como una U al revés, ¿cierto? Y se encuentra relacionado con el conector lógico I, que es como una V al revés. ¿Listo? Entonces no se nos puede olvidar, la intersección son los elementos que están en los dos. Son solo los elementos que están en los dos. Miremos este ejemplo. En este ejemplo tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el conjunto B es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Entonces aquí solamente para la intersección son solo los que son comunes. Si empezamos a analizar, este es común, el 1 es común, el 2 no lo puedo escribir porque no es común, pero el 3 sí, o sea que el 3 también lo debo escribir. El 4 tampoco es común, entonces no lo escribo, pero el 5 sí se repiten los dos. La intersección son solo los elementos que se repitan en los dos. Solo los elementos que se repitan en los dos. El 6 no se repite, el 7 si se repite también lo escribo, el 8 no se repite, no lo escribo, el 9 se repiten los dos, entonces lo escribo y ya, los otros ya no se me repiten. Entonces esa sería la intersección. Si analizamos el mismo ejemplo que teníamos de las frutas, la intersección son solo las frutas que se repiten. ¿Cuáles son esas frutas que se repiten? La uva, ¿cierto? La naranja y la sandía. Entonces esos son los elementos que se repiten. Y si lo representamos en un diagrama de Venn, son solo los elementos que están en la intersección. Por ejemplo, en este conjunto que tenemos aquí de ejemplo, la intersección entre los conjuntos J y C serían estos dos elementos, 7 y 1. Por ejemplo, la intersección entre los conjuntos C y P serían los elementos 0 y 7. La intersección entre los conjuntos P y J serían los elementos 0 y 7 también, porque son los elementos que pertenecen a los dos. Ahora bien, vamos a ver entonces nuestra otra actividad práctica. La actividad práctica me dice lo siguiente. Dado los conjuntos A y B, por comprensión, hacerlos por extensión y hallar la unión e intersección. Y hacer la gráfica en un diagrama de Venn. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir los elementos de cada conjunto. Es un número natural menor que 10, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué no vamos a incluir el 10? Porque me dicen menores. Si me dijeran hasta 10 o me dijeran menores e iguales, se incluye el 10. Pero como son menores, solamente no puedo incluir el 10, porque el 10 es igual al 10, no menor. Y ahora me dice el otro conjunto, número natural impar menor que 11. Entonces, impares menores que 11, el 1, 3, 5, 7, 9. El 11 no lo incluyo porque son menores. Luego me dicen que haga la unión, entonces vamos a hacer la unión de los conjuntos A unido B, ¿cierto? Entonces A unido B. Miremos entonces el conjunto A unido B. ¿Cómo es la unión? Son los elementos que son comunes a los dos, entonces yo puedo escribir, son todos estos elementos, A unido B serían todos estos elementos. Y miremos si nos falta alguno, no, miren que el 1 ya está incluido aquí, el 3 ya está incluido, el 5 ya está incluido, el 7 está incluido y el 9 también. Entonces no los debo volver a poner. Y ahora vamos a hacer la intersección. Entonces ahora vamos a hacer A interceptado, ¿cierto? Vamos a hacer A interceptado con B. Vamos a utilizar este símbolo de aquí. A interceptado con B. Entonces, A interceptado con B son solo los elementos que sean comunes a los dos. El 1 es un elemento común a los dos. El 3 también es un elemento común a los dos. El 5 también es un elemento común a los dos. El 7 también es un elemento común a los dos. Y el 9 también. Entonces, esta sería nuestra intersección. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Ahora nos falta representarlo en un diagrama de Venn. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de Venn. Vamos a hacer nuestro diagrama de Venn para representar la información que nos están diciendo. Entonces hagamos nuestro diagrama de Venn. Este sería nuestro diagrama de Venn, ¿cierto?
Y tenemos que hacer otra también. Tenemos que volver porque para que nos pueda quedar nuestro diagrama de bien hecho. Entonces, aquí, ¿cierto? Los voy a hacer así. Y lo voy a hacer así, ¿cierto? Y acá tenemos nuestro diagrama de bien. Entonces, aquí, listo. Lo voy a hacer mejor en Paint para que lo podamos ver mucho mejor. ¿Listo? Entonces hagámoslo aquí en Paint para que lo entendamos mucho mejor y no les queden las bolitas montadas. Entonces, ¿cómo sería nuestro diagrama de Venn? Entonces, tendríamos, hagámoslo más gruesita, hagamos la línea más gruesa. Entonces, ¿cómo sería nuestro diagrama de Venn? Entonces, este sería mi conjunto A y este sería mi conjunto B. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro diagrama de Venn? Primero escribo los elementos que estén en la intersección. ¿Cómo hago para llenar mi diagrama de Venn? Primero lleno los elementos que estén en la intersección. Entonces, los elementos de la intersección serían estos de aquí. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, aquí 1, 3, 5, 7 y 9. Y ahora voy a llenar los elementos que me hacen falta, ¿cierto? Miremos que el conjunto B ya no me queda ningún otro elemento por fuera. Ya todos los elementos no solamente están dentro del conjunto B, sino que pertenecen a la intersección. Y del conjunto A, miremos qué elementos nos faltan del conjunto A. El 1 ya lo tenemos dentro del conjunto A, ¿cierto? Ya está dentro del conjunto A. El 3 también, el 5 también, el 7 también y el 9 también. Miremos qué elementos nos harían falta. Nos haría falta el 2, nos haría falta el 4, nos haría falta el 6 y nos haría falta el 8. Y miren que sí se cumple la característica. ¿Cómo sé yo que lo estoy haciendo bien? Porque si yo leo este conjunto debe ser igual a lo que tenemos aquí. Miren que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y miremos nuestro conjunto A. Miremos nuestro conjunto A que es este solamente. Miremos nuestro conjunto A que es este solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Y ahora miremos nuestro conjunto B. Nuestro conjunto B sería este de aquí, este que les estoy señalando aquí con azul. Y tiene todos los elementos, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces ya tenemos, además tenemos en la intersección los elementos que nos piden, que es 1, 3, 5, 7 y 9, ya los tenemos. Y en la unión son los elementos que pertenecen a los dos, también los tenemos. Entonces, esta sería la forma en que también tendríamos nuestro desarrollo de nuestro diagrama de Venn. Van a hacer lo mismo con las otras dos actividades, con las otras tres actividades, ¿cierto? Yo ya les hice el ejemplo con esta primera. Ustedes van a repetir exactamente lo mismo, primero por extensión, los conjuntos que les están diciendo, luego hacen la unión, luego hacen la intersección y finalmente el diagrama de Venn. Eso es lo que deben hacer. Hacen con cada uno de estos elementos. Y luego hacemos pues la evaluación, como en todas las actividades. Si lo lograste, si tengo que mejorar o si no lo logré. Representación de conjuntos, por extensión y por comprensión. Si identifico los elementos y si realizo las operaciones entre conjuntos, que es la unión y la intersección. ¿Qué te causó mayor dificultad y si te gustaron las actividades? Espero, muchachos, que lo puedan hacer muy bien, que lo comprendan con mucha capacidad y recuerden que nos vemos entonces el martes en nuestra asesoría. Que les vaya muy bien, un feliz día.